A continuación ya le doy la palabra a Alfonso. Pues muy buenas tardes, muy buenos días allí en Panamá. Voy a compartir pantalla a ver si funciona. A ver, ayer lo probamos y funcionaba. ¿Se funciona bien? Sí, ahí se ve bien. Sí. Ujú. Perfecto. Bueno, me dijeron que os hablara sobre nuevos retos en la formación de los hijos, en la familia. También es aplicable a la escuela, pero en esta ocasión lo voy a plantear desde la familia. Y una idea que, a ver, ¿por qué no? Así, perfecto. Una idea que suelo repetir mucho al hablar de educación y que creo que es interesante. Cualquier sociedad que tuviera grandes avances y grandes logros en el terreno económico, social, de derechos, científico, cultural, pero que fracasara en la educación de la siguiente generación, se puede decir que esa sociedad habría fracasado porque todos sus logros se pierden porque la siguiente generación no los puede asumir y continuar. Por eso yo diría que una sociedad inteligente dedica a la educación su mejor talento, sus mejores energías, sus mayores personas, sus mejores personas. Y diría también que el esfuerzo que desde la familia o desde la escuela se dedica a la educación, yo diría que es el esfuerzo mejor invertido en una sociedad y que, aunque a uno a veces, porque su propia naturaleza, la educación es un trabajo que muchas veces es frustrante porque siempre está por medio la libertad de las personas, pero que es importante que lo veamos así para no desanimarnos en este gran servicio a la sociedad que se presta. Y otra idea interesante me parece también es que el éxito de una sociedad en todo su trabajo depende del crecimiento en la virtud. Lo digo porque en el mundo en que vivimos, digamos que lo que son los conocimientos técnicos es algo que todo el mundo valora mucho y que hay un acuerdo como muy general en la importancia que tienen, pero a la hora de pensar en el éxito de una sociedad y en el éxito de la educación, lo importante es que las personas sean felices, alcancen una vida lograda, una vida sabia, en el sentido que decía Aristóteles, y, y- y eso, en el arte de vivir, siempre digamos que ese éxito depende del crecimiento en la virtud. Y una buena formación es algo que transforma a las personas y que el carácter y la vida emocional en ese sentido es muy importante. Y lo repito porque la cultura en que vivimos, en nuestra época, da una importancia muy grande a los conocimientos técnicos, a las buenas notas, a las buenas calificaciones en la escuela, pero muchas veces no da la importancia suficiente a la formación del carácter. Y luego resulta que esa formación del carácter es quizá la que luego en la vida profesional, en la vida familiar, es la que más se echa en falta. Y uno puede resultar que se ha pasado en la escuela, vamos, en la escuela, en la universidad, pues desde los 2 años hasta los 23 o incluso más de 20 años, mañana y tarde, y con grandes esfuerzos y estudio y una gran dedicación de energía, de tiempo y de dinero para mejorar la propia formación, pero luego hay serias carencias en la formación del carácter. Y te encuentras con personas que tienen varios másters, que hablan varios idiomas, pero que son pesimistas, indecisas, poco organizadas, inseguras, que tienen una gran variabilidad de estados de ánimo, que no saben trabajar en equipo, que tienen grandes dificultades para relacionarse con los demás. Y eso pues indica que en la educación hay una falla, una falta de atención a esas cuestiones. Y otro enfoque importante me parece sobre la educación y también ahora mismo que la sociedad es muy consciente de ella, es la autonomía personal. O sea, en la educación al final es lograr que las personas pasen de ser personas dependientes cuando son muy pequeñas, que son totalmente dependientes de sus padres y de los demás, a ser personas autónomas. Y ese proceso de autonomía personal es muy importante para que en ese proceso se transmitan valores y se transmita una capacidad crítica y una capacidad de organizar uno personalmente su propia vida. Y esto cada vez se le da más importancia porque, bueno, realmente los conocimientos técnicos
los conocimientos, digamos que académicos, mejor dicho, pues los tiene mucha gente, pero esa calidad humana, esa capacidad de ser una persona con criterio propio, con sensatez, con capacidad de centrar su vida en los demás, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de generar una inteligencia colectiva con los demás, eso es una cuestión que no está en los currículos académicos habitualmente, pero es muy importante. Y luego también hay otra cuestión que digamos que cada vez se le concede más importancia, que es eh, lo que Walter Mischel y luego se popularizó mucho con el libro de Goleman de inteligencia emocional, este estudio que hizo en Stanford en 1972, que fue un experimento muy sencillo, del que probablemente todos habréis oído hablar alguna vez, ¿no? Tomó una muestra de unos 600 niños entre 4 y 6 años y que les hizo una prueba muy sencilla para medir lo que él llamó la capacidad de demora de la gratificación. Les ponía delante un dulce, el dulce le tenía que gustar, si no el experimento no funciona, y le decía, te lo puedes tomar ahora o si esperas unos minutos a que vuelva, pues te tomarás otro, serán dos. Y bueno, pues en general era una propuesta que a un grupo de niños más o menos, que era como un tercio casi de la muestra, le resultó totalmente imposible, ¿no? Vieron el dulce y no fueron capaces de contener el impulso y se lo tomaron inmediatamente y se quedaron sin el segundo. Hubo otro tercio aproximadamente también, que intentó esperar, recurriendo a todo tipo de fórmulas, pero la espera de unos minutos se le hizo interminable y al final se tomaron el dulce y no tuvieron la oportunidad de tomarse el otro. Y otro tercio aproximadamente de la muestra pudo esperar y se tomó dos. Como veis, la muestra, el experimento no puede ser más simple, no puede ser más mecánico y menos, digamos, sofisticado. Pero mide una cuestión muy sencilla, la capacidad de aplazar la gratificación. Y de hecho, los americanos, que son muy constantes, siguieron durante más de 30 años a esta muestra de chicos y midieron una serie de cosas muy básicas, ¿no? Como su éxito en los estudios, el porcentaje de ellos que habían caído en el alcohol, en las drogas, la estabilidad en sus relaciones sentimentales, etcétera, y comprobaron que el tercio, los chicos que fueron capaces de esperar unos minutos y además de tomarse un segundo dulce, les fue en la vida en todos esos parámetros mucho mejor. Y entonces, claro, lo que inmediatamente se plantearon es ¿por qué? ¿Por qué un niño de 4 o 5 años ya tiene como esa predestinación de que va a ser una persona que le va a ir mucho mejor en la vida? Y la conclusión que sacaron es muy clara. Una persona a los 4, 5, 6 años ya ha recibido mucha formación. Esa persona ya puede ser o no ser capaz de demorar la gratificación. Y al final es una cosa muy clara entre el estímulo y la respuesta. O sea, entre el deseo de tomarse el dulce y el tomárselo o no, está por medio la libertad. Lo que nos diferencia a los seres humanos de los animales es que entre el estímulo y la respuesta está la libertad. A un animal, entre el estímulo y la respuesta, no hay nada. Por eso están gobernados por los instintos. Pero lo que nos hace humanos es que entre el estímulo y la respuesta está nuestra decisión. Y una persona, en la medida que sea capaz de tomar el control sobre la respuesta y en la medida que sea capaz de contener sus estímulos, esa persona será más protagonista de su vida. Porque una persona que ante un estímulo, en vez de reaccionar mecánicamente cediendo ante ese estímulo, es capaz de contener ese impulso y hacer otra cosa, quiere decir que esa persona es protagonista de su vida. Y si no es capaz, ya no es tan protagonista, es más bien un espectador o incluso una víctima. Y esto tiene una importancia muy grande porque digamos que si una persona desde que es muy pequeña, desde que tiene muy pocos años, ya tiene esa capacidad de resistir los impulsos y de tomar las riendas y el gobierno de su vida, está claro que le irá mucho mejor porque todos los días, todas las personas, tenemos muchas veces que contener nuestros impulsos y hacer cosas que no nos apetecen, que no nos gustan. Y esa es la forma de actuar de acuerdo con nuestros principios y valores. Esa es la forma de tener una buena preparación académica, porque muchas veces cuando uno está en clase, pues no le apetece estudiar, no le apetece atender al profesor,
no le apetece preparar un examen luego en casa. Pero esa capacidad, como decía, es lo que nos distingue de los animales y lo que nos hace ser protagonistas de la vida. Y bueno, hay otra idea que también me gusta mucho, la repite mucho José Antonio Marina, que el niño pequeño aprende a seguir las normas, digamos que primero obedeciendo a sus padres. O sea, el niño cuando obedece a sus padres aprende a contener sus impulsos y seguir la voluntad de otro. Pero obedeciendo, aprende a obedecerse a sí mismo y es capaz de luego de tomar las riendas de su vida. Porque una persona que no ha obedecido es una persona que no ha conseguido superar la dictadura de los estímulos y es una persona que es víctima de sus estímulos. Y es una de las razones por lo que es la escuela y ha tenido un éxito tan enorme. La escuela tal como la conocemos nació en el siglo XVI y el éxito de la fórmula hizo que la mayoría de los gobiernos en los estados modernos se hicieran cargo de la enseñanza y hoy se puede decir que en todo el planeta todas las culturas de todo tipo de sociedades han adoptado como fórmula obligatoria para todos los ciudadanos lo que es la escuela, que si uno lo piensa fríamente, es como lo más antinatural que existe, clasificar a los niños por edades, ponerlos en una sala, en 20, 30, 40, delante de un adulto, sometidos a una disciplina sorprendente. Y así días y semanas y meses y años. ¿Y cuál es una de las grandes razones de su éxito? Pues precisamente la disciplina a la que somete, porque esa disciplina hace que los chicos y las chicas desde muy pequeños aprendan a contener sus impulsos y a seguir un ritmo de trabajo, de atención, de exigencia, que es lo que luego les permite someterse a su propia disciplina, a su propia exigencia, a su propio programa de vida. Y los casos que ha habido a lo largo de la historia de chicos que se han educado en la selva por razones pues muy extraordinarias, como es natural, son personas que se ha visto que son personas que están como asilvestradas, ¿no? Como su nombre indica, porque no tienen esa capacidad de contener sus impulsos, son como si hubieran desarrollado muy poco su humanidad. Y esto lo cuento porque es a la hora de pensar en la educación, uno puede pensar en si va a estudiar una carrera u otra, o si va a aprender un idioma, o si va a hacer un desarrollo del tipo que sea de tipo académico, pero eso es una cosa muy clara. Yo diría, yo he tenido la oportunidad de viajar por muchos países del mundo y puedo decir que prácticamente en todas las escuelas de todo el mundo se estudian las mismas cosas, y muchas veces casi las mismas horas. Y eso yo creo que no tiene ninguna novedad. Lo que tiene realmente, yo diría, importancia es ver, cada persona tiene que tomar las riendas de su vida y tiene que ver qué quiere hacer de ella, porque si no las personas se pueden pasar años persiguiendo con gran esfuerzo un objetivo, pero luego ese objetivo no ha sido suficientemente meditado y se pueden encontrar con que hablan 5 idiomas, pero no tienen nada interesante que decir en ninguno de ellos, o que han logrado un gran desarrollo académico, pero que tienen grandes dificultades de desarrollo de su carácter, o muchas otras cosas, digamos, con la cuestión, digamos, ética, que también tiene una importancia decisiva. He traído aquí esta foto de Fleming, que descubrió, como sabéis, la teoría de los gérmenes y el concepto de las vacunas. Y bueno, por aquella época, en el siglo XIX, no se sabía bien cómo se trasladaban las enfermedades, cómo se propagaban de una persona a otra. En esta época que ahora sabemos tanto de esto. Bueno, tanto, no se sabe si mucho. Pero había muy difícil, digamos que no se encontraba una explicación de cómo se propagaban. Sabían que tenía que ver con el agua, con las corrientes, pero cuando se descubrieron los gérmenes y se supo que cada enfermedad tenía un virus diferente o una bacteria, un microorganismo distinto, es cuando se vio que al poner nombre a lo que pasaba, se podía estudiar cómo era la incubación, cómo era la propagación, y gracias a eso se podía, digamos que acceder a una gran sabiduría acumulada
sobre esa enfermedad y eso ayudaba mucho a tratarla adecuadamente. Y creo que esto es aplicable a la formación del carácter, a la educación de una persona. Si uno sabe bien lo que le pasa, tiene mucha más capacidad de mejorarlo. Y muchas veces en la formación del carácter nos encontramos mal o vemos a un alumno o a un hijo o hija que tiene un problema, pero nos falta lograr un mejor conocimiento de lo que le sucede. Y uno de los grandes frenos en la educación hoy de los chicos y las chicas es la sobreprotección. Digamos que en el mundo en que vivimos, las familias nunca han estado tan interesadas como ahora por los niños y nunca han pasado tantas dificultades. Y una de las razones más extendidas, y tiene que ver mucho con el desarrollo económico de la sociedad, es la sobreprotección. Y esta foto que os pongo, que a mí cuando la vi enseguida la tomé porque me gustó por ver la cara que pone el niño sobreprotegido, la cara que pone la madre y la cara que pone el otro niño que lo observa atentamente. Y yo diría que cuando una persona recibe sobreprotección y digamos que vive en un exceso de atenciones, de bienes, y digamos que digamos que se le evitan las dificultades, esas personas tienen grandes retrasos en su maduración personal y le dificulta el que las cosas vayan bien. Esta otra foto la pongo porque, bueno, hacer entender el sentido de la templanza es una cosa no siempre fácil. En esta foto lo que quiero explicar es, pues bueno, que hay veces en que la educación al principio transcurre como este chico, pues desliza suavemente, pero luego deja de ser así cuando llegan otras edades. Y no es fácil de explicar, pero creo que se puede entender. O sea, la templanza, la importancia de la templanza, que está muy relacionada con la exigencia personal, tiene que ver con que las personas tendremos que acostumbrarnos a privarnos de algo legítimo que podemos permitirnos. Se entiende, por ejemplo, en el deporte. Si uno quiere estar en buena forma física, tiene que privarse de una serie de cosas porque tiene que llevar una dieta, tiene que hacer un esfuerzo y tiene que privarse de cosas, de comodidades que se podría permitir, que son legítimas, pero que lo hace precisamente para estar más fuerte, para estar más sano. Si uno quiere tener capacidad de atención y de estudio, tiene que tener una capacidad de concentración, una capacidad de privarse de las cosas. Ese es el sentido de la templanza y es la razón por la que las personas que están muy consentidas, las personas que a todos se les ha puesto muy fácil, pues tienen esta dificultad con la atención personal. Y, por ejemplo, en esta otra foto se ve pues, un hombre que lo que tiene dificultades es con la comida. Podría ser con la bebida, con el sexo, con el juego, con lo que sea. Cuando una persona está constantemente pendiente, perdón, voy a beber agua, que me estoy quedando seco. Ya estoy. Cuando una persona busca la comodidad, porque está como presa de la exigencia, del tirón, del ímpetu, de ese impulso, pues las personas desaparecen de su pantalla, de su horizonte. Y cuanto más pendientes están las personas de sus apetencias personales, pues tienen menos autocontrol, son menos protagonistas de su vida, están como más pendientes de los demás. Y precisamente la templanza, cuando las personas somos capaces de estar menos pendientes de nuestras apetencias personales, es cuando podemos descubrir las necesidades de los demás. Y un niño desde pequeño que se acostumbra a pensar en los demás, precisamente lo logra porque deja de pensar demasiado en sus intereses, en sus necesidades y empieza a aprender a detenerse ante las de los demás. Y eso también es lo que evita la autorreferencialidad. Hay personas que tienen un grave problema de autorreferencialidad y que no son capaces de centrar su vida en los demás precisamente porque están como muy pendientes de sus apetencias personales. Y la empatía, que refleja, por ejemplo, esta foto, tiene mucho que ver también con esa capacidad para educar en la sensibilidad y la ternura que es tan importante para la empatía. Pues es importante la fortaleza de carácter. Y esa sensibilidad, esa ternura no es cualidades,
no es una cualidad propia de los débiles, sino más bien de las personas que tienen fortaleza de carácter y saben salir del natural egocentrismo infantil. Porque los niños pequeños, yo diría que los niños, por ejemplo, tienen un sentido de la justicia natural, pero el sentido de la misericordia, de pensar en los demás, no está como tan de fábrica. Es algo que hace falta desarrollar ayudando a pensar en los demás. Alguien puede estar pensando con todo esto que cuento que estoy dibujando un panorama como muy eh, agobiante, ¿no? De esfuerzo constante, pero yo diría que es precisamente lo contrario. Esto ya lo decía Aristóteles, han pasado 25 siglos y sigue siendo totalmente claro, que la virtud tiene una gran ventaja y es que cuanto más uno se esfuerza, menos cuesta. Es como sucede en la fortaleza física. Si uno sale a correr todos los días, pues uno al final corre y se cansa poco y hace mucho. O si una persona es trabajadora, trabaja mucho, se cansa poco. Sin embargo, si una persona es perezosa, trabaja poco, se cansa mucho. Luego, lo peor que se le puede hacer a una persona es, yo diría, que sea perezosa, porque una persona que sea perezosa significa que algo sí le va a hacer muy poco y lo poco que haga le va a costar mucho. Por eso, la exigencia personal, el que las personas no sean perezosas, es decisivo para que no cedan a esa prisión que supone en la comodidad y que logren superar las cadenas, como muestra esta imagen, las cadenas de la pereza. José Antonio Marina, que es un buen amigo mío, habla mucho de la inteligencia ejecutiva. Él lo cuenta porque, no sé, Descartes decía que la inteligencia es el don mejor repartido porque nadie se queja de lo que le toca en el reparto. Nadie se queja de ser poco inteligente. Hay gente que presume de tener mala memoria, incluso presume de tener poca voluntad, pero nadie presume de ser poco inteligente. Y por eso tuvo gran éxito Goleman cuando en los años 90 popularizó el término de inteligencia emocional, porque las habilidades emocionales, si se vinculan a la inteligencia, parecen más atractivas. Y José Antonio Marina muy recientemente ha dejado de hablar de voluntad y habla de inteligencia ejecutiva, porque a la gente le resulta más atractivo, porque la palabra voluntad ha sido bastante maltratada, ¿no? por el léxico castellano. De hecho, cuando una persona, si se dice una persona que es muy voluntarioso o que pone muy buena voluntad, pues parece como que es una persona, digamos, que de no muchas luces. Sin embargo, la inteligencia ejecutiva es muy importante, porque para controlar las propias reacciones, para dirigir la atención, para tener una estabilidad emocional, para ser capaz de organizarse, para ser constante, para ser flexible, para ser una persona crítica, para todo eso necesita uno una capacidad ejecutiva. Y muchas veces que uno ve en sus hijos, sus alumnos, que son inconstantes, que estos son distraídos, que son inestables de ánimo, que no se concentran, que lo pierden, que están en las nubes, y son cuestiones relacionadas con la falta de inteligencia ejecutiva. Y la falta de inteligencia ejecutiva lleva a pensar que, como excusa, como justificación, que los problemas están fuera de su ámbito de influencia. Y lo que necesitan esas personas es hacerles centrar su atención en su círculo de influencia y centrarse en las cosas que ellos pueden cambiar, en las cosas que están a su alcance y pueden mejorar. Y hay que lograr que sean personas capaces de controlar sus reacciones, capaces de ponerse en marcha, que no sean indecisos, que no sean inconstantes. Y por eso este hombre que pongo aquí, Hayek, decía que la capacidad racional no es tanto conocer muchas cosas, sino ser capaz de controlar los propios impulsos. Y esto es un poco como, yo diría, el mensaje de fondo de esta sesión que yo quería remachar. Y es que la buena educación no es saber muchas cosas, sino tener un control propio suficiente para poder hacer un gran proyecto de vida. Y la destemplanza y la falta de voluntad es una de las más crueles formas de pobreza de nuestra época. Y por eso que la fortaleza, digamos, de espíritu, la fortaleza de carácter, la capacidad digamos, de ser unas personas que, que llegan a una vida lograda, depende mucho de esa capacidad
de desarrollar la voluntad, de esa capacidad de ser, de llegar a tener un buen comportamiento, porque muchas personas no tienen un buen comportamiento no porque no tengan buenos sentimientos, que sí los tienen, pero no tienen capacidad, no tienen fuerza de voluntad para dejarse llevar por esos buenos sentimientos, por esos valores que les inspiran, pero que son débiles y entonces digamos que se dejan llevar por diversas formas de corrupción moral, de mayor o menor nivel, pero que y le hacen ser pues como este caballero que veis aquí, ¿no? Que le adelanta un caracol porque el hombre pues tiene poca fuerza de voluntad y entonces se cansa mucho, pero consigue poco y, y hace que muchas personas sean como este chico que vemos aquí, personas que sus madres o sus padres dicen que son personas de mucha inteligencia pero poca voluntad. Y yo diría que una persona que tiene poca voluntad es dudoso que sea una persona muy inteligente, porque si fuera tan inteligente ya se habría preocupado de desarrollar su voluntad. Y por eso una madre cuando ve a su hijo sentado como a este chico aquí, pues eh, se lo llevan los demonios, porque no sé si se dicen estas expresiones ahí en Panamá, porque ven que si su hijo está sentado así no se lo imaginan acto seguido estudiando muchísimo, sino que ven que es una persona que, que está llevada por la pereza, personas que se les cae el cuello, que les cuesta mucho mantener la compostura. Bueno, veo que se me ha pasado el tiempo, yo podría continuar, pero a mí me parece, Carles, que podemos, digamos que si hay preguntas, puedo responder algunas y si no, continúo con el plan que Bueno, llevo. Ya, si quieres puedes seguir 5 minutos, porque como hemos empezado un poco más vale, tarde y muy bien, así... Perfecto. perfecto. Ujú. Pues continuando con las posturas, yo diría que lo externo tiene mucha importancia. En esta anterior que os ponía, cualquier madre, y esto lo saben mejor las madres que los padres, porque las mujeres siempre han tenido una mayor capacidad de empatía, porque la naturaleza les prepara para la maternidad de un modo especial en lo que es el desarrollo de las emociones. Y yo diría que una madre que ve a su hijo así se da cuenta de que su postura física es reflejo de su postura del espíritu y que una persona así es difícil imaginársela acto seguido estudiando 2 horas atentamente o preocupándose de su hermano o digamos que venciendo ante cualquier tipo de impulso negativo. Eh, por eso yo diría que el aspecto, las cuestiones externas, las posturas tienen más importancia de lo que parece. La forma de sentarse, la compostura, la forma de vestirse. Esto se ve también en la escuela. Basta entrar en un aula y por cómo están la gente sentada, cómo están las mesas, cómo está ordenado, cómo está la pizarra, cómo está todo, es fácil saber cuál es el nivel de exigencia. Yo uso mucho también esta foto y cuando lo pongo, ahora no estoy viendo, pero cuando pongo esta foto muchas veces veo que hay alguna madre que da un codazo a su marido y le dice, y digo, bueno, ¿tiene algo de malo dormirse en el sofá con una lata de cerveza sobre la panza? Pues no, no es ningún delito, no es nada malo, pero hay muchas veces que cuando uno está con la preocupación de educar a sus hijos en la importancia de lo externo, hay muchas veces que uno llega a la conclusión de que aunque esto sea lícito y lo pueda hacer, que es una buena forma de dar ejemplo no hacerlo. Y va en la línea de lo que hablamos de la templanza. Hay muchas cosas lícitas de las que si prescindimos, si aprendemos a prescindir, seremos mucho más capaces de desarrollar nuestras capacidades y de educar mejor. Y es una cuestión que no solamente sucede cuando uno pone ese esfuerzo externo, puede también llevarlo a lo interno, porque hay muchas personas que tienen un problema de carácter grave que proviene de esto que pongo aquí, que son personas que siempre han estado fijándose en lo negativo, siempre están recordando lo negativo, construyen su memoria en torno a lo negativo y eso acaba cristalizando en su imaginación, en su psicología, de un modo negativo. Son personas que siempre están quejándose, siempre están lamentándose de lo que sucede. Son personas amargadas. Yo diría que si uno coincide un día con una persona
pues esto un poco amargada, pues ha tenido mala suerte, ¿no? Pero en fin, ya pronto pasa y ya está. Pero bueno, si resulta que su compañero de trabajo es un amargado, pues ya ha tenido peor suerte. Y como sea su marido, o su mujer, o su hijo, o su padre, o su madre, pues eso ya sí que es una cosa mucho más grave. Y yo añadiría, y si resulta que no es ni su hijo, ni su padre, ni su mujer, ni su marido, sino que es uno mismo, entonces ya sí que uno no tiene ni un minuto de descanso. Siempre va a estar como mortificado por su propio carácter. Por eso es tan importante hacer que las personas sean positivas. Y por eso desde muy pequeño hay que hacer que las personas lo sean. Hay muchas personas que su dificultad para mejorar académicamente es una dificultad psicológica. Son personas que están siempre pensando en lo negativo y uno dice, ¿y por qué? Bueno, pues eso es lo que hay que ayudar, porque las personas se les puede ayudar a que sean más positivas, a que no estén siempre quejándose, a que vean lo positivo de las personas, a que vean cómo hay otros que tienen menos, a que vean que hay que tener más gratitud con todo lo positivo que uno ha recibido, a que vean que hay que procurar poner remedio a los problemas y no simplemente lamentarse, a que vean que hay que saborear los buenos momentos. Bueno, son como estilos psicológicos que si las personas aprendemos a desarrollarlos, si ayudamos a las personas a desarrollarlos, a esas personas les va a ir mucho mejor en la vida y les va a hacer capaces de mejorar también académicamente, les va a hacer capaces de pensar por sí mismos, porque la educación no es hacer que las personas piensen lo mismo que nosotros. O sea, el éxito de mi padre en mi educación no es que yo piense lo mismo que él. El éxito más bien será en que yo piense por mí mismo y que si sus valores, si el testimonio suyo que me ha dado de los valores que le inspiran ha sido auténtico y bueno y coherente, me inspirará a mí también. Y si nosotros queremos transmitir unos valores a la siguiente generación, lo que tenemos que hacer es vivirlos de una forma coherente y dar un buen testimonio de esos valores y hacer que las personas tengan opinión propia, tengan capacidad de análisis y no simplemente que hagan lo que nosotros queremos. Hay gente que piensa que la educación es lograr que te obedezcan, que hagan lo que tú quieres, que sean dóciles. Eso no es educar, eso es más parecido a lo que sería el adiestramiento de un animal, pero la educación es algo mucho más alto. Y en la educación hay buen ejemplo y mal ejemplo, porque uno podría decir, la educación ideal es aquella en la que no hay ningún mal ejemplo. Yo diría que no. En la educación, lo ideal en la educación es que uno sepa aprender del buen ejemplo y del malo. Y que cuando hay un buen ejemplo, uno le sirva de estímulo para imitarlo. Y cuando hay un mal ejemplo, le sirva de escarmiento para ver a dónde lleva el mal comportamiento. Pero que, bueno, pues hay que lograr esa unidad de vida. Pongo esta imagen porque se ve que hay una desproporción entre la moto y el motorista y es algo que puede pasar muchas veces en la educación, en la familia, en la escuela. Yo creo que casi todas las personas tenemos una serie de cuestiones que nos parecen muy importantes y exigimos desproporcionadamente en esas, nos interesan desproporcionadamente y olvidamos muchas otras y nos falta esa unidad de vida que es tan importante. Y yo diría que ese sentido positivo es muy importante que esté presente en la educación, que sepamos abrir panoramas de vida atractivos, de trabajo bien hecho, de servicio a los demás, de aportar en la construcción de la sociedad en que vivimos, que sepamos como educadores ser personas que abren panoramas a los demás a los que apetece sumarse. Bueno, Carles, ¿hay alguna pregunta? Perfecto, Alfonso, muchas gracias. Muy interesante la exposición. Entonces ahora, bueno, ahí yo creo que ya puedes dejar de compartir la pantalla. Vale. Y a partir de ahora ya quien quiera pues puede escribirnos las preguntas y yo se las voy formulando a Alfonso para que él pueda ir respondiéndolas. Creo que arriba de la pantalla tienes la opción ahí de... A ver, compartir y volver a la reunión. No sé qué he hecho. No, está igual. Creo que tienes que ir arriba, a la parte de arriba de la pantalla, y Sí. creo que pone ahí
Ahí debe poner dejar de compartir. Deja de compartir. Aquí está. Ahí, perfecto, ya está. Muy Perfecto. bien. Entonces, Ahora me ven. Yo no veo a los demás, ¿no? no, solo me ves a mí. Vale, ¿Ok? muy bien. Entonces, si quieres voy a la primera pregunta Sí, que dice, entonces lo que necesita Panamá son docentes virtuosos más que docentes entrenados en educación digital. ¿Quién y cómo entrena en virtud a los docentes de Panamá? bien, buena pregunta. Yo diría que cuando una persona está entrenada en virtud, la enseñanza académica, tecnológica, ya viene todo detrás. Porque una persona que tenga un buen desarrollo de virtud será una persona trabajadora, una persona con capacidad de análisis, con sentido positivo, una persona honesta, una persona que es capaz de trabajar en equipo, que tiene un, digamos un sentido de la gratitud, de la misericordia, de la justicia, etcétera. Esa persona, evidentemente, estará preocupada de ayudar a los demás, sentirá una necesidad de formación, una necesidad de compartir lo que sabe, y entonces esa persona será capaz de tener un gran desarrollo profesional. Y uno dice, bueno, de acuerdo, ¿y cómo puedo educar en la virtud? Pues yo diría que la mejor forma de educar en la virtud es intentar mejorar uno mismo. Y uno puede decir, bueno, esto es una respuesta de perogrullo. Yo diría que no. Yo diría que los que estamos en educación tenemos un gran privilegio, y es que nos damos cuenta que para transmitir la virtud es imprescindible que uno luche por tenerla. Yo no digo que haya que tenerla, pero sí que uno tiene que esforzarse en tenerla, porque no hace falta ser perfecto para dar buen ejemplo, porque entonces nadie podría dar buen ejemplo. Pero lo que hace falta dar buen ejemplo no es de ser perfecto, sino de esforzarse por ser mejor. Y hay veces que uno puede ser peor persona, pero tiene que, si da ejemplo de que se esfuerza por mejorar, su ejemplo vale mucho más que si fuera una persona perfecta. Porque hay veces que las personas perfectas no nos inspiran. Nos inspiran más las personas imperfectas que luchan por mejorar. Y por eso yo diría que una persona que tiene hijos o que tiene alumnos y que se siente obligado, ya estimulado y empujado a ayudarles y a darles buen ejemplo, tiene una capacidad de mejorar que de otra forma no tendría. Y por eso yo diría que las personas que tienen que educar tienen un gran privilegio, y es que tienen muy próximo un gran motor que les impulsa a ser mejores, que les impulsa a darse testimonio y a educar, y eso pues yo creo que es una gran cosa. Ok. Siguiente, pero bueno, la anterior pregunta la hizo Miguel Ángel. La siguiente la hace Lua. Pregunta, buen día, gracias por la invitación. ¿Qué recomienda para ayudar a mi hijo de 10 años a que sea más activo con sus estudios? Casi siempre tengo que estar negociando, por ejemplo, horas de estudio con horas de videojuego o ver videos por móvil. Y con esto de la cuarentena se ha acentuado más este problema. Gracias. Bien, bueno, no es una cuestión fácil, porque bueno, cada caso es diferente y sin conocer más no me atrevo a dar una regla general. Pero yo lo que creo es que hay que hacer pensar a los chicos y a las chicas, y debemos pensar nosotros en que el interesado en su mejora personal es él, no nosotros. Uno dice, ¿y un niño de 10 años es capaz de pensar en eso? Pues hombre, yo creo que sí, poco a poco, ¿eh? Un chico tiene que aprender a comprender que las horas de estudio no las hace por agradar a su madre, las debe hacer por un motivo un poco más personal, de su mejora personal, y por un motivo también relacionado con el servicio a los demás. Porque las personas, ¿por qué queremos tener un buen historial académico? Pues para tener un buen futuro profesional. ¿Y para qué tenemos un buen futuro profesional? ¿Por un motivo egoísta? Yo diría, hombre, es una posible motivación, pero yo creo que es mejor que haya una motivación un poco más altruista, más elevada, más de servicio a la sociedad. Yo diría, yo quiero tener buena formación, pues para poder dar una buena formación a mis hijos, para poder hacer una familia mejor, para poder ayudar más a las personas que se crucen a lo largo de mi vida, para poder ayudar a construir un país mejor. Yo creo que esas cosas, aunque un niño pequeño parezca que no las valora demasiado, luego sí las valora. Luego todos nosotros nos pasamos la vida repitiendo frases que nos repetían nuestros padres
y que a lo mejor nuestros padres pensaban que no les escuchábamos, pero luego han quedado en nuestro subconsciente de una forma muy firme, muy grabada. Mm, yo te recomendaría ir por ese camino, es hacer razonar a la gente sobre los motivos por los que hacen las cosas. Yo diría, mira, si tú para estudiar necesitas que yo te ponga el caramelo de 1 hora de videojuego, tú siempre vas a ser una persona dependiente de los estímulos de los demás y siempre vas a hacer las cosas por una recompensa material que te va a dar otro. Y tú deberías ser una persona que hace las cosas por convicción. Y yo es lo que aspiro a que tú logres y veo que eres capaz de hacerlo. O sea, tener fe también en ellos. Ok. Desde Italia, Giancarlos, la expositora de la sesión anterior, Catherine Lecuyer, manifestó su posición de retrasar lo más posible el uso de nuevas tecnologías para los niños. ¿Qué opina usted? ¿Cree que se debe incluir un mayor y mejor uso de las tecnologías en las escuelas? En países como Italia, el Ministerio de Educación ha propuesto que el nuevo curso se desarrolle con mitad de las materias presenciales y la otra mitad online. ¿Cree que la situación del coronavirus nos lleve a una educación mayormente virtual, incluso desde edades tempranas? ¿Estarán los padres y profesores preparados para esto? Bueno, son varias preguntas. Sí, vamos a ver, yo pienso que la pandemia no va a ser una cosa de varios meses, que va a tener varias oleadas y que va a tener durante un tiempo una influencia grande en el modo de hacer las cosas. Y probablemente si no fuera por la pandemia no existiría la sesión esta que estamos celebrando y digamos, no habríamos descubierto la gran capacidad del trabajo telemático. Entonces, hombre, yo espero que la pandemia no dure 100 años, durará 1 año o 2 y luego pues se superará. Por tanto, lo que se haga en estos años no significa que sea lo ideal. Yo creo que el contacto presencial en la escuela es súper educativo y tiene una gran capacidad formativa y me parece que es muy bueno. Pero desde luego, si no se puede ir a la escuela o hay que estar menos y una parte tiene que estar telemáticamente, pues aunque no sea la educación ideal, pues habrá que hacerlo. Eh, a mí cuando me preguntan si soy partidario de más o menos educación digital, yo diría, hombre, depende. Hay gente que es evidente que le sobra, digamos que horas de pantalla y que tiene que ponerse a dieta. Es evidente. Hay otros que les pasa lo contrario y es que tienen alergia a lo digital y que son muy cómodos y no quieren, digamos que gestionarlo. Yo diría también que hay gente que tiene mucho miedo a lo digital porque lleva a la gente a perder el tiempo. Yo diría, hombre, lo que hay que hacer es educar a la gente para que no pierda el tiempo con eso, porque simplemente con estar lejos de eso, pues bueno, no sé, hay veces que si uno no es capaz de controlarse, pues es lo mejor, pero yo soy más partidario en general de educar a la gente en que sepa utilizar las pantallas con sensatez. O sea, yo, digamos, en la red de colegios de la que soy presidente, tenemos colegios con un nivel digital más alto y otros menos, pero los que tienen un nivel digital alto, lo que piensan los que gobiernan el colegio, y me parece bastante coherente, es que si un niño desde pequeño, desde que tiene 6 años o 7 años, aprende a utilizar la tecnología en un ámbito de trabajo, de cultura, de esfuerzo, de disciplina, pues es mejor que si eso lo tiene únicamente en casa para momentos de ocio, de disipación o de, digamos que, de dispersión. Yo creo que si se logra en la escuela que se utilice la tecnología con mesura, con sensatez, con prudencia, digamos que en un ámbito, ya digo, de cultura y de trabajo, yo creo que se aporta mucho, ¿eh? Yo creo que es un reto que si uno se cree capaz de lograrlo, me parece que es un buen reto. Ok, esta pregunta es mía, o sea, porque, claro, cuando están usando esa tecnología en la parte, o sea, en el ámbito del ocio, ¿ahí qué es mejor? ¿Apostar por la responsabilidad de ellos, que sean ellos los que gestionen su tiempo y lo que miran? ¿O es bueno que los papás estén Pues pendientes mira, de ellos? yo he oído a gente muy sensata, muy capaz y muy experta las dos cosas. O sea, yo he oído a profesores que dicen que su objetivo es que la gente aprenda a autorregularse y no hay que someterlo a un control excesivo.
Y hay otros que piensan que la gente aprende a autorregularse precisamente con un control importante. Las dos cosas tienen su lógica y yo creo que depende mucho de las personas. O sea, yo, por ejemplo, yo lo que he vivido en mi caso personal, yo soy de una familia de 13 hermanos y mi padre no era nada controlador y le fue bien. Y digamos que él era enemigo acérrimo de cualquier tipo de control. Pero es verdad que hay otras familias que si no hay un cierto nivel de control, el resultado es un desastre. Y yo diría, es que depende mucho del carácter de las personas. O quizá yo diría, cuando una familia se acostumbra desde muy pequeño al control para hacer todo, luego ya sin el control no hay forma de lograr nada. Por eso me parece que si se logra unos niveles altos de responsabilidad con bajo control, eso es lo ideal, pero no es fácil. Yo por eso diría, yo creo que el control tiene que ir disminuyendo a medida que una persona es capaz de administrar su propia responsabilidad. Y si es desde muy pronto, mejor. Ahora, hay otros casos que o se lleva un control estricto o no se avanza nada. Una pregunta de Ana Isabel. Si mis hijos van a un colegio de metodología americana donde aspectos como la postura, higiene personal y la obediencia a los maestros no son factores tan estrictos, ¿cómo puedo hacer en casa para contrarrestar este aspecto y ayudar a mis hijos a crecer con mayor voluntad y templanza? Bien, me parece que está muy bien que una persona aprende a comportarse también según los sitios en que está, según los valores corporativos del lugar que está. O si la escuela tiene unos valores corporativos que ponen mucho el acento en unas cosas y en casa se ponen otras, pues probablemente podrá desarrollar ambas cosas. Mm, digamos que yo creo que una cosa buena que tiene la educación es que si uno es, digamos que sometido a diversos ambientes educativos, puede desarrollar más cualidades. O sea, me parece una cosa positiva que no sé, igual que uno puede, eh, digamos que desarrollar unos valores en el deporte, otros en la escuela, otros en casa, otros en un ambiente cultural en el que uno está, otros cuando hace el servicio militar, que aquí ya no hay, pero yo cuando lo hice, o sea que en cada lugar en que uno está, asume una serie de valores que pueden resultar positivos para su formación. Okay. Pregunta Orlando, ¿qué medidas ha tomado España y en su caso, qué medidas han funcionado en las escuelas que usted preside? Yo supongo que se refiere en cuanto al COVID. Sí, pues vamos a ver, en las escuelas que yo presido hemos dado indicaciones muy estrictas de continuar con enseñanza telemática con un nivel de atención y de conexión lo más parecido a la enseñanza ordinaria. Entonces, los alumnos de secundaria suelen estar conectados 5 o 6 horas diarias y serán todas las clases, son más breves y hay entre una clase y otra un tiempo de trabajo personal y el profesor atiende dudas, hace tutorías, digamos que les ayuda en sus trabajos. Con los más pequeños de primaria, pues a lo mejor tienen 3 o 4 horas de conexión y los más pequeños menos, pero la experiencia que tenemos es que es importante que haya un tiempo de conexión alto para que los chicos y las chicas en su casa aprendan a administrar bien su tiempo. Porque mandarles unas tareas y decir que las hagan y que te las manden está bien, pero está bien para los que son más responsables y lo hacen. Pero hay que pensar en todos. Y hay que pensar también en aquellos que son más hermanos, no tienen tabletas suficientes, no tienen una buena conexión, y esos hemos procurado ayudarles. Es verdad que ahora te puedes comprar en Amazon por $60 una tableta bastante buena con la que puedes trabajar y que la conexión, digamos que es sencilla prácticamente en todas las casas. Y yo diría que eso es lo mejor. A nivel de, digamos que en España, pues esta idea la han llevado más o menos a cabo la mayoría de las instituciones educativas, pero digamos que el Ministerio de Educación, digamos que en su preocupación para que no se queden atrás los chicos que tienen más dificultades, ha dictado unas medidas que a mi modo de ver han sido poco afortunadas, porque para no dejar a nadie atrás, lo que sucede al final es que dejan a todos atrás, porque si dicen para que nadie quede atrás, pues no avanzamos materia, no va a haber exámenes, no se repite curso, prácticamente aprobado general. Dices, hombre, es verdad que no se queda atrás ese chico respecto a los otros, es que se quedan todos.
es que si tú no planteas ningún tipo de exigencia, al final lo que sucede es que la gente se desmotiva. Si tú dices que va a haber aprobado general, ni los profesores están motivados, ni los alumnos, y eso supone un problema también luego para las familias. O sea que yo creo que hay que mantener un nivel de exigencia alto y ayudar a las personas que tienen dificultades. Detectar cuáles son, detectar qué problema tienen, darles una atención personal. Y yo creo que hoy día todo el mundo tiene un móvil con el que conectarse y todo el mundo con un poco de ayuda puede trabajar en casa. Okay. ¿Cómo ayudar a trabajar las virtudes a distancia con nuestros alumnos? Bueno, me llama la atención que muchos colegios me dicen que ahora mismo los profesores logran una mayor cercanía y una mayor personalización que en la presencial. Es sorprendente, porque me dicen, bueno, es que yo estoy todo el día hablando con ellos personalmente con videollamadas y cuando doy clase, pues me voy fijando, tengo a los 30 o a los 25 en tipo mosaico en la pantalla y voy viendo y me preguntan y digamos que incluso las tutorías con las familias son mucho más frecuentes y más fáciles porque no se tienen que desplazar y puedes tener una breve tutoría de 5 o 10 minutos con una familia en la que le ayudes a gestionar mejor las cosas. O sea, yo veo que incluso, por ejemplo, hay chicos que en clase no se atreven a preguntar, pero en un panel como este sí se atreven a escribir una pregunta o se atreven a hacer una consulta directa luego que a lo mejor presencialmente no la hacen. Digamos que sorprendentemente se está logrando un mejor seguimiento del trabajo personal. Los buenos profesores, no todos. Pregunta Cristina. Buen día. Como sociedad, ¿cómo podemos recuperar el rol de la familia cuando mujeres y hombres debemos trabajar por igual para sostener el hogar? Bueno, efectivamente es que la mujer hoy muchas veces tiene dos trabajos y los dos muy exigentes. Entonces yo creo que lo que hace falta es que haya un reparto equitativo de las tareas del hogar y que los hijos aprendan de sus padres a ver cómo las tareas se comparten, todas. Yo sé que eso lo he vivido en casa de mis padres. Ya he dicho que éramos 13 hermanos y en casa de mis padres nunca hubo distinción. Mi madre también trabajaba fuera y digamos que, que es algo que yo lo he vivido siempre, que las tareas del hogar hay que hacerlas entre todos y que y luego pues hay que trabajar fuera. Yo creo que en esto, además, me parece que los padres pueden dar un ejemplo excelente. Cuando digo trabajar todos, no digo el padre, el papá y la mamá, digo el papá y la mamá y los hijos. Y los hijos desde muy pequeños pueden hacer muchísimas tareas del hogar. En las familias numerosas, la parte más importante de la educación es la que hay entre los hermanos. Pregunta Ana Isabel. ¿Qué opina de la educación en casa, el homeschooling, no por las situaciones actuales del COVID, sino como método de enseñanza permanente en los últimos años de colegio de 12 a 18 años para los niños? Vamos a ver, yo de homeschooling no sé mucho. No he conocido apenas casos porque en España no tienen ninguna implantación y en los países que he estado siempre he estado, pues eso, unos pocos días y he conocido muchas escuelas, pero no he conocido ese fenómeno. O sea que yo no soy una persona autorizada para hablar de homeschooling. Tengo que decir que como idea general me parece bien porque yo soy gran partidario de la libertad en educación. Me parece que es una fórmula que solamente vale para gente de un gran capital cultural y que la gran mayoría de la sociedad no tiene un capital cultural suficiente para dedicar a sus hijos en casa y por lo tanto es una solución en el buen sentido elitista. Y, y yo diría bueno, que lo que hace falta es también que haya una socialización buena y que se puede lograr en el homeschooling. Yo entiendo que sí, pero repito bueno, si se logra que no suponga que se cree un ambiente poco abierto o lo que sea, me parece una fórmula válida. Okay. Otra pregunta de otro tema ya.
la educación bilingüe sigue siendo una tendencia en el caso de tus colegios y en general, y qué rol está teniendo hoy en día la educación en la programación, digamos, en la informática. Vamos a ver, yo creo que hoy día saber español e inglés es muy importante y que son los idiomas de mayor circulación en el mundo occidental y, bueno, pues si se sabe alguno más, mejor, ¿no? Pero que yo creo que hoy día hay que saber inglés y las nuevas generaciones tienen que saberlo. En España tradicionalmente hemos tenido muchísimo retraso, también porque se doblan las películas y porque, bueno, pues hay una tradición, digamos, en este sentido de poco desarrollo. Yo creo que hoy día la mayoría de los colegios tienden a ser bilingües y me parece que ese es un gran paso y, y yo creo que tiene importancia. En cuanto a la tecnología, yo no estoy muy seguro que aprender a programar sea importante. Es bueno porque desarrolla muchas capacidades, pero bueno, yo creo que lo que es importante es ser un excelente usuario de la tecnología. No hace falta ser un gran experto en saber programar o saber. Pero bueno, yo personalmente lo que veo con la tecnología es que si uno no se esfuerza por ser un buen usuario y aprender cada semana alguna cosa, cuando se quiere dar cuenta es un perfecto inútil y tiene que estar pidiendo ayuda cada rato para cualquier cosa. Okay. Podemos ir a las últimas 3 preguntas. Sí. Entonces, la siguiente es, ¿qué hacen los papás si no son capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos a los que sí se adaptan los hijos? Pues yo diría que tienen que hacer un esfuerzo. Yo he visto a mi padre, en paz descanse, con 80 años, aprender a usar una tableta y si él a los 80 años podía, yo creo que los padres de los chicos actuales lo pueden hacer perfectamente. Es verdad que, que uno puede tener más facilidad o menos, pero, por ejemplo, hoy he leído en la prensa que decía el Banco Santander que con la pandemia se ha disparado el número de usuarios de la banca móvil mayores de 65 años. Y uno dice, ¿y por qué? Dice, porque no les ha quedado más remedio. Es muy sencillo. Entonces, uno dice, es que esas personas no tenían capacidad de utilizar la banca móvil. Sí tenían, lo que pasa es que preferían bajar a la oficina del banco y hacerlo. Y cuando no han podido bajar, pues han aprendido. Yo diría, ¿qué puedo hacer para que mi hijo no me deje atrás en las cuestiones tecnológicas? Dice, pues pídele que te enseñe. Dile, a ver, enséñame cómo se hace esto. Ábreme una cuenta de Facebook, que quiero aprender. Dime cómo se hace esto, cómo funciona lo otro. Y yo creo que los hijos están siempre muy orgullosos de enseñar a sus padres cosas. Y yo creo que además es una cosa buena en la educación que todos aprendemos de todos. Y muchas veces somos los mayores los que tenemos que aprender de los jóvenes en muchas cosas. Okay. Los estudios PISA, que son pues, los estudios sobre el rendimiento escolar, ¿no? Sí. Las capacidades que tienen los colegios. Claro, muchas veces para los colegios, no sé si en el caso de los tuyos también es así, pues tiene mucha importancia, ¿no? Estar en un ranking elevado, ¿no? No sé si eso afectaría a la educación integral que deben tratar de tener los colegios y sí realmente afecta eso. No tiene por qué contraponerse el gran nivel académico con el gran desarrollo en valores, en virtudes, en formación. Más bien yo creo que se exigen. O sea, pues yo digo, una persona que es educada en tener espíritu de trabajo, de preocupación por los demás, de justicia, de sentido positivo, de todo eso suma a favor de un buen desarrollo académico. Y yo creo que, bueno, lo que no suma es que por buscar un mayor desarrollo académico uno prescinda de la formación o prescinda de la ética o prescinda de lo que sea. Podemos ir a la última pregunta. ¿Cuántas horas al día recomienda que los chicos de 10 años y adolescentes de 14 y 16 estén frente a una pantalla fuera de hora de escuela, días de semana y fines de semana? ¿A qué hora se deben dormir los chicos en días de semana y fines de semana? Vamos a ver, yo no me gusta mucho dar consejos muy concretos porque yo creo que la educación tiene que ser muy personalizada y depende mucho de cómo es cada uno y de qué aficiones. O sea, lo ideal sería si en una casa hay afición a leer
y afición a charlar y digamos que se desarrollan, digamos que otro tipo de actividades que no sea estar con un videojuego o estar todo el día en las redes sociales, me parece muy bien. Pero también las redes sociales tienen sus cosas positivas, ¿eh? Yo no me gusta nada demonizarlas porque lo que hace falta es conocerlas bien y uno se da cuenta de que tienen una gran capacidad también de comunicar y de empatizar. Yo diría que, eso lo que me has preguntado de las horas, yo diría que es muy bueno que los chicos y las chicas se acostumbren de pequeños a tener un horario estable de sueño, que duerman lo suficiente y que vayan a clase habiendo dormido bien y habiendo desayunado bien. Creo que es importante porque yo en los muchos años que llevo en la educación veo que hay cantidad de gente que llega a clase sin desayunar y sin haber dormido lo suficiente. Y es muy difícil que una persona que no ha desayunado y que no ha dormido, que atienda 6 horas de clase. ¿Y por qué llega sin dormir y sin desayunar? Porque se acuesta muy tarde y se levanta tarde y no le da tiempo a desayunar. Si se acostara pronto, se levantaría pronto y vendría desayunado y descansado. Y creo que es una de las razones, esto hecho de modo habitual, puede ser en muchos casos un gran freno para su desarrollo personal. Perfecto, Alfonso. Muy Bueno, bien. muchas gracias. Yo espero Nada, que... no puedo ver a la gente, ¿no? Supongo. No, no, es el modo seminario que solo me ves a mí, pero bueno, yo creo que es más práctico para este tipo de sesiones. Perfecto. Pero Pues bueno, nada, esperamos verte pronto ya en la vida real, en carne y hueso, muy bien. No aquí estoy en en el Panamá. San Francisco, estoy en mi casa, pero he puesto este fondo que me ha puesto Zoom. Está muy bien. Sí, lo Bueno, suponía que esas vistas no las tenías desde vale. Madrid. Ok, Venga, pues perfecto. Bueno, si pueden esperar, ahora despedimos a Alfonso, pero voy a explicar un momento brevemente, 2 minutos, vale. lo que es Pues el yo apago ya, CryptoVallet. ¿no? Sí, perfecto.